¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Encantado de estar nuevamente en un nuevo programa de Hablemos de Copropiedad. Hoy con un programa súper especial porque como programa estamos dando inicio a una sección muy importante, ya que vamos a dejar de aquí en adelante la primera media hora para hablar de temas que están relacionados con los corredores de propiedades y el sector inmobiliario. Y para eso estamos empezando con tremendos, potentes invitados y vamos a empezar a conversar con ellos, pero antes de esto los quiero presentar. Tenemos a José Luis Jiménez, él es CEO de Business Realty Group, asesores de inversiones inmobiliarias. José Luis, encantado de saludarte, ¿cómo estás? Bienvenido. Aníbal, Radio de hoy, muchas gracias por la invitación. Tengan ustedes muy buenos días a toda la audiencia y a todo el equipo que hoy día estamos lanzando, digamos, este conversatorio. Damos las gracias desde ya por la invitación. Esperamos que todos ustedes puedan participar de todas nuestras interacciones que vamos a presentar hoy día. Creo que va a ser un conversatorio muy interesante porque, tal como decía la presentación tuya, hay connotadas personas que hoy día nos acompañan como Salvador y de la gente de CEPEVAL, que es Ariel, el presidente de CEPEVAL. Así es. Y justamente vamos a presentar a alguien que es muy conocido, por supuesto, en el ámbito del corretaje de propiedad y en general en el sector inmobiliario, que es Salvador Magluf. Él es abogado, corredor de propiedades y autor del libro El ABC del corretaje y además capacitador de corredores de propiedades. Salvador, un gusto tenerte presente en el programa. Daniel Ahumada, un gusto saludarlo a usted primero que todo y a todo el equipo de Radio Hoy, a Miguel Espinosa. Estoy muy contento porque este tipo de instancias son muy positivas para que todos aprendamos, ¿cierto? El sabio sabe que siempre va a ser un aprendiz y que con nuestros connotados colegas invitados, José Luis Jiménez y nuestro querido presidente Ariel Arancibia, que hace una extraordinaria labor con los corredores de propiedad de la Quinta Región, estoy muy contento de esta grata invitación. Ok, perfecto. Y bueno, y dejé para el último porque considero de que en realidad es un personaje súper importante dentro del ámbito del corretaje de propiedades. Él es Ariel Arancibia, es corredor de propiedades y presidente de CEPEVAL. Esto es y tengo que decirlo yo, ¿verdad? Es la Asociación de Corredores de Propiedades de la Quinta Región en general. ¿Verdad? Pero no solamente ha sido esto, sino que él, o es el presidente, sino que ha sido presidente nacional de Coproch, ¿verdad? Por lo tanto, es una persona que muy conocida en el ámbito del corretaje de propiedades, pero también muy trabajador por el beneficio y por, en general, digamos, la dignificación y la profesionalización de los corredores de propiedades. Y yo también, como corredor de propiedades, quiero darle las gracias y un saludo especial entonces a mi amigo Ariel Arancibia. Ariel, un orgullo tenerte en el programa. Gracias, Aníbal, por tus palabras. Un saludo para ti, Aníbal, a don Salvador, muy gran amigo mío, mi primo ahí, José Luis Jiménez, que también un buen aporte al rubro inmobiliario, y bueno, Miguel Espinosa ahí, que es tu colaborador. La verdad que sí, de los 20 años ya de corretaje, 15 años he estado en directorio de las asociaciones gremiales de corredores de propiedades, siendo presidente nacional de Coproch, y hoy en día como CEPEVAL. Fuimos una filial de Coproch, hoy en día estamos independizados, gracias a Coproch que nos dio la facilidad de poder independizarnos, y queremos ayudar a todos los corredores de la Quinta Región a poder salir adelante que en este maravilloso mundo del corretaje, que se ve fácil, pero la verdad es un camino bastante difícil. Muchos alumnos de repente creen que terminando el curso se van a hacer ricos de la noche a mañana. No, hay que ser constante en esto, hay que ser perseverante, ¿eh? Y dar siempre una buena atención a los clientes, que son nuestro principal socio en este mundo del corretaje, nuestros clientes. Así que gracias, Aníbal, por la invitación, y bueno, aquí podremos ayudar en lo que tú nos quieras consultar hoy en día. Muy bien, pues. Bueno, esto nace, digamos, yo estoy cumpliendo 31 años como administrador de edificio y condominio, pero 35 como corredor de propiedades. Yo empecé como corredor de propiedades, hice el curso en Coproch, después de haber tenido 10 años ya de ejerciendo como corredor sin una capacitación.
¿verdad? Pero ahí también tuve muy buenos profesores y ya mucho más formado después de haber estado capacitado. Lo primero que quiero consultar a ti, digamos, Ariel, es cómo va la nueva ley de arriendo. ¿Sale este año, no? Sí, ¿Qué puede decir esa? la verdad, bueno, hay poca información hoy en día. Lamentablemente, los corredores y las asociaciones gremiales no nos llega mucho la información. Creo que, bueno, don Salvador ahí podrá profundizar un poquito más el tema. Estamos pidiendo una nueva ley, algo que pueda proteger hoy en día tanto al propietario, que estamos viendo muchas funas a través de las redes sociales, gente que no está pagando. Entendemos la pandemia, entendemos que hoy día gente ha quedado sin trabajo, pero estamos viendo que hay personas que ya están debiendo más de 6, 8, 1, 2, 3 años, que la verdad es que nos parece bastante aberrante, por decirlo así, que muchas familias hoy en día no puedan contar con ese patrimonio en el cual o lo necesitan nuevamente para vivir o nuevamente arrendar para poder sobrevivir, porque hoy día en tiempos de pandemia necesitamos más recursos que nunca. Entonces, claro, por parte de la legislación, una vez el presidente Piñera habló ahí por televisión que iba a haber un proyecto de ley. Ella fue a visitar unas personas que le habían tomado prácticamente ya la casa porque ya habían dejado de pagar, ya había sido una toma. Y él anunció que iba a haber una nueva ley donde iban a proteger al propietario para poder hacer esto más rápido, pero la verdad que no, nada, estamos todavía de brazos cruzados, no sabemos qué hacer, la gente ya no sabe si querer arrendar sus inmuebles o no, por miedo, ¿sí? Por miedo. Okay. También tenemos los extranjeros que bienvenido sea, también nosotros somos hijos de extranjeros, bienvenido sea, pero también tiene que comprender que las propiedades no son un regalo, hay que saber poder vivir en ellas, cumplir con los compromisos que se adquieren en los contratos. Salvador, ¿tú tienes conocimiento de cómo va la ley? ¿Has tenido alguna noticia al respecto? Le comento, la última modificación, Aníbal, Ariel y José Luis, fue el 11 de abril de 2004. Es decir, han pasado 17 años de que no haya ninguna modificación. Entonces, el Estado nos impone más impuestos a través, ¿cierto?, de la ley de la renta, en la ganancia de capital entre la compra y la venta de los inmuebles, y cuando hay habitualidad, cuando hay el ánimo de comprar para revender, también nos aplica el impuesto al valor agregado. Entonces, el Estado nos pone más obligaciones, pero tampoco nos ayuda. Recientemente sacamos un video sobre este tema, porque la Cámara de Diputados, unos meses atrás, se aprobó una ley en el primer trámite constitucional para suspender los lanzamientos hasta diciembre del 2021. Entonces la pregunta es, ¿eso es una expropiación del Estado? ¿Por qué? Porque el Estado me tiene que financiar también a mí mi crédito hipotecario, la otra vivienda con la cual yo vivo, producto de este arriendo, y mi subsistencia. Hoy día hay que entender que hay tres caras de la moneda. Uno, efectivamente, como dice el presidente aquí de CEPEVAL, es la situación de aquellas personas que no tienen trabajo y la están pasando muy mal, y también la otra cara de la moneda del propietario que subsiste con ese arriendo. Entonces, volviendo a los proyectos de ley, hoy día se han presentado desde 2004 al 2020 más de 25 proyectos de ley. Nosotros corredactamos con el diputado Patricio Vallespín en el año 2008 uno que, digamos, resumía los anteriores, y el presidente Piñera lo que hace en marzo del año pasado es que refunde algunos de estos proyectos y lo presenta, ¿cierto?, como algo propio. Aquí lo importante es quién haga las cosas, es irrelevante. Lo importante es que hoy día la ley de arrendamiento pueda hoy día ser una norma que existir y que beneficie los derechos de ambas partes. Porque ¿sabe lo que sucede hoy día? Les comento, durante el año 2020, con este estado de excepción constitucional, los procesos judiciales civiles se encuentran suspendidos. Es decir, por ejemplo, yo tuve una audiencia en noviembre de juicio de arrendamiento y el término probatorio se suspendió hasta marzo, es decir, 5 meses. Y así podemos continuar, digamos, avanzando. Por lo tanto, la Corte Suprema ha dado una instrucción a todos los jueces en orden a entender de que tenemos que avanzar en estos procesos judiciales más allá del estado de excepción constitucional, y los jueces nos han respondido con la intención de avanzar estos juicios, de que esa solo es una instrucción de la Corte Suprema, pero ellos tienen que acatar el estado de excepción constitucional. Por lo tanto, hoy día la tramitación civil de los juicios de arrendamientos para recuperar inmuebles y cobrar la renta están detenidos. Por lo tanto, hoy día el llamado también es a intentar a tener herramientas de negociación, esas habilidades blandas,
llegar a un buen entendimiento, porque hoy día lamentablemente los juicios de arrendamiento se están demorando más de lo que se demoran, digamos, normalmente. José Luis, en este caso, lo que ha planteado Salvador y también Ariel, en el sentido de que si no se están pagando los arriendos, en algunos casos, sabemos que muchos hacen el esfuerzo y lo pagan, pero podríamos pensar de que, o la pregunta sería para ti, ¿es aconsejable continuar invirtiendo hoy día en bienes inmuebles? ¿Cuál es tu opinión experta? A ver, vamos a ver, Aníbal, Salvador y Ariel. Bueno, Ariel un poco ya va a conocer un poco mi respuesta porque ya lo hemos tratado en algunos conversatorios que tuvimos. Hoy día, y por pandemia, a una persona que se le entrega un departamento para arriendo, corre ese riesgo. Ya está más que sabido y ratifico la información de Salvador, porque incluso hasta los mismos seguros de arrendamiento se están no tomando porque no están llevando a cabo el servicio como tal, ¿ya? Por lo tanto, es un riesgo muy alto lo que se está ejerciendo hoy día como para tomar una inversión para rentabilizar, ¿ya? Pero desde un punto de vista pandémico, lo que se está haciendo hoy día es que la gente pueda invertir en otros tipos de productos del portafolio de inversiones inmobiliarias, que es en blanco y en verde, y que ahí no tiene riesgo, digamos, hoy día de ejercer un problema de pagos por ese arriendo, sino generar rentabilidad en el ejercicio mismo del valor de la propiedad misma, ¿ya? Y en cuanto a lo que tú me estás consultando, existe una merma alta y hay una vacancia importante hoy día justamente porque no existe la factibilidad ni la seguridad de que el cliente final, en este caso el usuario de la propiedad, vaya a ensuciar los papeles, porque puede ser que un cliente tenga toda la documentación al día, pero resulta que lamentablemente con los productos de los despidos y producto de que están cerrando muchas compañías, muchas industrias, mucho del mercado de la industria donde se trabaja, hoy día la vacancia es altísima por justamente, no porque no querer pagar, sino porque simplemente están quedando cesantes los arrendatarios. Ya. Ok, pero fíjate que ahí hay una situación que luego te la voy a preguntar para profundizar, José Luis. Uh-huh. Quiero volver otra vez a citar unas palabras que usó, digamos, Ariel, en el sentido de que esta actividad parece fácil, pero no lo es. Tal como yo señalé cuando yo empecé hace 35 años, fue una oportunidad que tomé, ¿verdad? Y me di cuenta con el tiempo que era necesario, a pesar de que la experiencia con golpe, ¿verdad? Y porrazo me hizo aprender, hacer un curso que me sirvió muchísimo para ordenar la idea y formalizar, digamos, lo que yo había aprendido, digamos, de manera autodidacta, pero considero de que debería haber una opinión más formal. Y para eso entonces se la pregunto al presidente del gremio. ¿Qué piensas tú referente a este tema, Ariel? ¿Basta con querer, digamos, ser corredor para propiedad y meterse en el negocio así nomás? ¿O necesariamente, por ética, debería alguien empezar haciendo un curso? Y la verdad que, como te decía, hay muchas personas que vemos que hacen corretaje, vemos a veces el señor del kiosco que pone un letrero que empieza a arrendar, sobre todo ahora que viene el verano. Tenemos a veces el colectivero que anda haciendo corretaje y como toda... A ver, muchos dicen que el corretaje es un oficio. Para mí es una profesión hoy en día. Entonces yo quiero separar, porque hay otros que dicen, no, para hacer profesión tienes que ir a la universidad, etcétera. No, la profesión se hace de acuerdo a lo que uno va haciendo en el día a día. Lo toma como profesión esto. Y claro, y hay que capacitarse porque no es lo mismo que vender no es por demerecer a los vendedores de celular y cosas así, pero no es lo mismo vender un plan de celular o vender una camisa en un retail, que el cliente lo toma, se lo prueba y se lo lleva. No. El corredor tiene que ser una persona más íntegra, con todos los conocimientos necesarios, tiene que saber
por ejemplo, lo que tú haces es saber sobre administración. No es que vamos a ser administradores, pero tenemos que entender el lenguaje cuando nosotros tenemos que hablar con un administrador o explicarle a un cliente lo que está pasando en la administración. También saber los conceptos de la tasación. Cuando recibimos las tasaciones, los clientes nos preguntan, oiga, ¿sabe? No entiendo nada. Tampoco vamos a ser tasadores, pero tenemos que entender el lenguaje. Como así don Salvador, que es abogado, nosotros no vamos a ser nunca abogados, pero tenemos que adelantarnos al abogado, hacer un preestudio de título para poder saber que si ese inmueble se va a poder vender o no, y no caer en una promesa y después caer en un brazo cruzado y no saber qué hacer. Entonces el corredor tiene que ser multifuncional, ¿sí? Saber de corretaje, saber de administración, saber algo de tasación, saber de legislación, saber de todo un poco. También somos un poco de psicólogo porque también ayudamos a la gente, entendemos, nos hacen sus consultas, realmente somos paños de lágrimas, somos un total en una sola profesión. No es tan solo es captar una propiedad, publicarla, venderla, ir a buscar los papeles a la municipalidad, al conservador, presentarlo al banco y esperar solamente que el banco de brazos cruzados que nos llame para ir a firmar la escritura. Llegamos a la firma de la escritura, el cliente toma la escritura y dice, ¿sabe qué? Me la puede leer porque no entiendo nada. Y el corredor la lee como quien leyó un libro y listo, está conforme, pero no entendí nada igual. Hay que saber interpretarla. Entonces el corredor no es un trabajo fácil, ¿no? Y no es una cosa llegar y vender. A propósito de lo que estás diciendo, Ariel, quiero hacer un aporte a tu comentario. Yo también considero de que hay que ser profesional, digamos, y que es una profesión el corretaje cuando se lleva bien, y también la administración de edificio y condominio. Y para ello, les digo claramente a los alumnos, o les cito lo que señala la Real Academia Española. Si tú ubicas o pones la palabra allí, profesional, dice persona que ejerce una actividad con relevante capacidad y aplicación. No dice persona que haya ido a la universidad por 3 o 5 años o 10. ¿Verdad? Por lo tanto, si alguien se aplica, ¿verdad?, con capacidad, ¿verdad?, y atención, por supuesto que puede llegar a ser un profesional en el área que trabaja. Y es por eso entonces que se les dice futbolistas profesionales o tenistas profesionales, y ninguno de ellos fue a la universidad. ¿Verdad? Por lo tanto, estoy plenamente de acuerdo con lo que estás diciendo. En tu caso, Salvador, que ha sido un capacitador ya antiguo, por no usar, digamos, un sinónimo, en esto del corretaje de propiedades. En general, ¿cómo ves tú la actividad de los corredores de propiedades? Siguiendo sus palabras, la del presidente, nosotros en el libro lo estaba abriendo, digamos, para lo que ustedes estaban conversando, del ABC del corretaje de propiedades, que se lo regalé a mi querido presidente Ariel Arancí, también se lo voy a regalar a usted, a José Luis y a usted. Yo tengo una cápita que me pregunto, ¿es una profesión en corretaje de propiedades? Y doy una serie de argumentaciones de por qué se entiende que es una profesión. Inclusive, la norma que estuvo vigente en Chile, que Chile fue el primer país en Latinoamérica en tener una regulación especial del corretaje el año 43 hasta el año 87, en más de 20 partes hablaba el legislador de la profesión del corredor de propiedades. Por lo tanto, cuando usted se dedica habitualmente de forma profesional a capacitarse, a entender de que nosotros no somos abridores de puertas y ventanas, ¿cierto? No somos medidores de espacios, sino que somos especialistas en todo el sentido de la palabra, que debe tener conocimientos de arquitectura, de urbanismo, de derecho en algunos aspectos teóricos y prácticos, es un profesional. Ahora, lamentablemente solamente el 5% de los corredores de propiedades en Chile se calcula se capacitan constantemente, porque hoy día en nuestra labor capacitadora, y tuve la suerte de ser invitado, ¿cierto?, a Coproch el año 2005 a comenzar esta labor capacitadora, hace ya 16 años, las personas saben lo que quieren algo físico, quieren un diploma, un certificado, quieren un cartón, a efecto de sentirse seguros y poder entrar al mercado. Entonces, la explicación que nosotros damos en la capacitación, de que a medida que sus clientes sepan que usted es un experto, de que usted tiene conocimiento y que usted se transforma en un seguro del patrimonio, los clientes van a llegar. Uno no capta propiedades, uno capta clientes que son propietarios de inmuebles. Es muy distinto porque las propiedades no tienen cerebro, ¿cierto? Usted no puede ir a captar una propiedad. Usted tiene que ir a conversar con el cliente y expresarle el conocimiento que usted tiene. Por lo tanto, hoy día el llamado es a profesionalizar hoy día el rubro del corretaje de propiedades, a que esta ley que está desde el año 2008 en el Parlamento hoy día sea una realidad, pero con todo respeto. El proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados hace un par de años
trae y hoy día está en el Senado, en la Comisión, ¿cierto?, de Economía, es un muy mal proyecto. Es un muy mal proyecto porque solamente ve la forma del corretaje. ¿Quién puede llamarse corredor de propiedades? Un registro, ¿cierto?, electrónico o virtual para ser parte de ese registro, pero no ataca el fondo. La legislación del año 1943 era tremendamente más profusa en contenido del corretaje. Entonces, si aquí el Estado quiere que una persona que no haya sido condenada a estafa por 25 estafas sea corredor de propiedades, tiene que ser un profesional, y ese proyecto de ley también tenemos que, entre todos, ¿cierto?, poder darle más sustancia, darle más enjundia a la cazuela. Bien. En el caso, José Luis, que tú señalabas que hoy día es factible invertir, ¿verdad?, en verde, en blanco, incluso ahora, ¿verdad?, en terreno, ¿cómo se llama? Cuando el proyecto lo leí hace muy poquito, está, digamos, ni siquiera se ha presentado, está en los planos, digamos, ni siquiera tienen el proyecto de o el permiso de edificación. Perdón, para que pueda avanzar. Eso se llama venta privada y después viene en blanco. Eso, perfecto, eso es. Y después viene en blanco. Hoy día alguien podría invertir en eso. ¿Has visto porque lo que hemos escuchado hasta ahora, los auditores y yo, es que al haber una baja en los arriendos y al haber más vacancia, significa de que hay más oportunidad de negocio para quien pudiera invertir. Muchas personas que sacaron el 10% de la AFP, que ya va como un 20% porque se pudo sacar 2 veces, querrían, por lo que he escuchado, invertir en una propiedad. Cuando es lo que gente como yo, digamos, ignorante en el tema de las inversiones, podría pensar que cuando está a la baja, ¿verdad?, una propiedad, o las acciones, digamos, es cuando hay que aprovechar de comprar porque después estas van a subir. Se entiende que puede ser especulación, pero con las propiedades yo creo que es distinto, ¿verdad? Hoy día tal vez si alguien está necesitado va a vender, o si quiere vender rápido va a vender a un precio menor. Por lo tanto, para alguien eso podría ser buen negocio. ¿Es así o no, José Luis? Sí, Aníbal. Mira, te voy a pedir un favor, voy a hacer un paréntesis antes de avanzar y contestarte la pregunta ¿Ya? que tú me estabas haciendo, para terminar un poco la frase también de Salvador y apoyarlo con respecto a lo que también decía Ariel, que es sumamente importante que hoy día los corredores se capaciten y se profesionalicen, porque esta área es muy competitiva y el que está más, digamos, arriba con conocimiento es aquel que hace mejores cierres y tiene mejores clientes. Es así. 2 más 2 es 5. Y si tú no haces bien tu trabajo, no haces bien tu pega, vas a hacer un mal servicio. Por lo tanto, tienes que saber y tienes que complementarte en todas las áreas. Así que yo concuerdo absolutamente con lo que decían mis colegas acá. Con respecto a lo que tú me estás diciendo, hoy día voy a hacer un recordatorio un poco y voy a contestar con lo siguiente. En el año 2010 hubo una tremenda crisis a nivel nacional, y de crisis económica, que el país lo llevó incluso después a venir con un terremoto en el 27F, y que venía ya del 2009 con problemas económicos. En el año 2010, para que tú tengas conocimiento, hubo mucha gente que gracias al beneficio que tuvo la crisis, bajaron los valores de las propiedades. Eso hizo hacer que la gente invirtiera en blanco y en verde para comprar propiedades. Al momento de la entrega, que pasaron 4 o 5 años que empezaron a arrendar sus propiedades, el valor de las propiedades se vio incrementado en un 75% del valor de lo que habían comprado. Entonces, ¿qué te quiere decir eso? Que hoy día el negocio, bajo una crisis y una crisis pandémica, hoy día no conviene vender tu propiedad misma, sino conviene comprar justamente en estas etapas de que nos proporcionan las plataformas y digamos los fondos inmobiliarios de cada una de las inmobiliarias, valga la redundancia, de Chile. Venta privada, donde tú tienes las mejores unidades, después viene una venta en blanco, que están a muy bajo costo todavía, y después viene una etapa en verde, que ya donde está en crecimiento, ya se está urbanizando un poco el proyecto. Estas etapas sirven mucho para estos procesos, no tan solo en procesos que está la economía estable, sino cuando la economía está con problemas, conviene mucho hacer este tipo de inversiones.
porque la variabilidad que le va a dar el valor del Producto Interno en construcción va a ser mucho más favorable al momento de que la persona le entreguen la propiedad o le entreguen el bien raíz. Y estoy hablando no tan solo de departamentos, estoy hablando de todo tipo de construcción en bienes raíces. Ya, Okay. Llámese parcelas, llámese locales comerciales, llámese trastos, no sé, infinitos tipos de productos que podemos encontrar en el mercado. Y sobre todo, en este tipo de ejercicio mismo que está en la ecuación del gráfico. Ok, me quedo dando vuelta, gracias José Luis, me quedo dando vuelta, Ariel, acerca del poco conocimiento o de lo que no se sabe mucho de la nueva ley, solamente una consulta. ¿Existe en esta nueva ley algún tipo de regulación o barrera de ingreso para los corredores de propiedades? Bueno, lo que se está pidiendo, lo que tengo entendido yo de la ley para los corredores de propiedades, que puedan tener tantas horas de capacitación, de estudio. Y es lo que estamos haciendo, tanto las asociaciones gremiales como Don Salvador también, entregándole capacitaciones constantemente a las personas para que puedan acumular horas de estudio para cuando, si el proyecto dice que necesitan tantas horas de clase para poder ingresar a este registro, ya poder contar con ellos. Por ejemplo, nosotros cuando ingresan nuestros alumnos a nuestros cursos, algunos siempre les preguntamos por qué quieren ser corredor y para qué. Algunos, una vez uno nos dijo, no, es que quiero tener el diploma. Yo le dije, no, nosotros no regalamos ni vendemos diplomas. Nosotros vendemos un curso de capacitación, queremos profesionalizarlo. Y al término del curso nosotros le hacemos un examen. Si usted no pasa, no va a tener ningún diploma, no va a tener nada, porque no está preparado para hacer el curso. ¿No? Entonces, por eso hay muchas personas que creen que por meterse a un curso de corretaje le van a dar un diploma y listo, son corredores automáticamente. No, hay que prepararse. Incluso nosotros ahora, hoy en día, estamos poniendo no una traba, sino que una exigencia, diría, a nuestros futuros socios, que van a tener que entrar con un examen de admisión, más allá de una entrevista, un examen de admisión, sobre todo para la gente que viene de otras partes que hacen cursos en otros lados, ¿ah? Que yo sé que todas las personas que hacen curso de corretaje lo quieren hacer lo mejor posible, ¿ah? No creo que nadie esté haciendo algo por un negocio, por ganar dinero, sino que es más que nada por profesionalizar este rubro. Y es por eso que nosotros como asociación hoy en día vamos a exigir un examen de admisión, como así cuando las personas entran a la universidad, entran o una entidad que se le hacen hacer un examen de admisión, nosotros igual, porque queremos tener a los mejores dentro de nuestro gremio. Y esto yo creo que va a servir también para el registro nacional, porque cuando se avance en el registro, yo creo que las personas que están a cargo, en este caso para el legislativo, va a ver que las asociaciones gremiales ya empezamos con un paso adelante. ¿Eh? Quienes pueden regular hoy día el corretaje de propiedades somos las mismas asociaciones gremiales. ¿No? Y esperamos el día de mañana, hoy en día estamos nosotros como CEPEVAL, está COPROCH, está COP, hay otras asociaciones que a lo mejor que desconozco el nombre, pero lo ideal sería que todas estas asociaciones gremiales nos uniéramos para crear una federación de asociaciones gremiales y a lo mejor la federación llevará el registro. La federación llevará el registro, porque ahí donde está la pelea en la ley, si no me equivoco, Salvador, que ¿quién lleva el registro de los corredores? ¿Lo lleva el Ministerio de Economía? ¿Lo lleva el Ministerio de Hacienda? ¿Lo lleva un particular? ¿Quién lo lleva? Y yo creo que una federación como así la hace la Federación de la Cámara de Comercio, quien lleva el registro de todos los comerciantes. ¿No? Y que se ampara también al Ministerio de Economía. Claro, en el caso de la nueva ley de copropiedad inmobiliaria, quien va a llevar el registro de los administradores es el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, ¿verdad? Lo más probable es que también vaya para allá lo de los corredores. Bueno, estamos conversando hoy día con José Luis Jiménez, con Salvador Maglub y también con Ariel Arancibia sobre la vida inmobiliaria, el desarrollo inmobiliario y también el corretaje de propiedades. Vamos a una breve pausa y continuamos conversando con nuestros invitados. Bien, ya estamos de vuelta en el programa Hablemos de Copropiedad y tal como ustedes han podido estar apreciando, estamos hablando sobre temas de corretaje de propiedad y también del sector inmobiliario. Pero antes de continuar conversando, quiero saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominio y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961
206-001. Valle Azul, deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Saludamos también a Armis, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles, con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis, soluciones legales para comunidades. Para contactarlos, puedes hacerlo a través de su sitio web, que es armis.cl. ¿Eres administrador de comunidades y no puedes seguir creciendo por falta de tiempo? Es una buena pregunta, colega. Esto se soluciona contratando los servicios de Edipro. Contáctalos en edipro.cl, averigua sin compromiso alguno para ti y si te gusta su propuesta, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te harán un 20% de descuento de manera permanente, no solamente por el primer mes, sino que durante todo el tiempo que tú tengas contrato con ellos. No te pierdas esta oportunidad de mejorar tu servicio y seguir creciendo como administrador. Si ofreces algún tipo de servicio, como por ejemplo administrador de condominio, de mantenimiento, reparaciones, instalaciones, etc., si eres proveedor o mantenedor o tienes algún producto que quieres vender a los edificios de condominio, en nuestro programa Hablemos de Copropiedad tenemos el espacio justo para que te des a conocer. Para más información, contáctanos al WhatsApp +56 998 240 438. Y como les estaba contando, estamos con importantes invitados que está relacionado con la administración, perdón, no la administración de edificios, sino que el corretaje de propiedades. Y para ello, entonces estábamos conversando justamente con Ariel sobre la importancia precisamente de la regulación. Y justamente en el alto que hicimos, Salvador estaba también señalando algo al respecto. Salvador, ¿cuál es tu opinión al respecto de lo que conversábamos recién con Ariel? Yo creo que hoy día el Estado y los particulares, los privados, los gremios, tenemos la responsabilidad de no achacar la responsabilidad al otro, sino uno ser un actor importante. Por lo tanto, como decía bien Ariel aquí hace unos minutos más, nos decíamos primos, ¿cierto? Porque también compartimos nuestro origen árabe y todos somos hijos de inmigrantes en algún punto de la historia. Hay que esto formalizarlo. Entonces yo aplaudo que CEPEVAL, ¿cierto?, haga un examen de ingreso y también quisiera que este proyecto de ley de los corredores de propiedad estableciera un examen bianual cada 2 años de conocimientos. A efecto, porque ustedes tienen que entender de que nos estamos vendiendo una aguja, estamos vendiendo una propiedad que es el patrimonio tal vez de una persona que lo juntó durante toda su vida. Eso asegura la jubilación. Es una renta que espera a efecto de acrecentar su jubilación o poder sobrevivir. Ante lo cual hoy día, si usted ve hoy día en el mundo legal y judicial, hay decenas de demandas en contra de corredores de propiedades, sobre todo en época estival, que arriendan inmuebles, piden el 50% por adelantado y ese inmueble nunca existió. Lo mismo con propiedades, digamos, por año corrido, también a las compraventas. Fíjese usted que hace pocas semanas atrás fue una persona condenada por estafa por cesiones de derecho en inmuebles rurales o rústicos. Por lo tanto, hoy día el corredor de propiedades es responsable civilmente si omite alguna información. Por ejemplo, si la propiedad estaba sujeta a expropiación o utilidad pública, o no tenía la cesión definitiva de las obras, el que compró puede demandar a un corredor de propiedades para que el corredor le indemnice de los perjuicios que le ha causado. Porque nosotros somos mandatarios que trabajamos con patrimonio de terceros. Y nuestra principal labor es capacitarnos y entender de que esto es una profesión. Y aquella persona que desea entrar a esta profesión por un tema económico o por un tema patrimonial es muy bienvenida. Pero tiene que entender de que la justa retribución de un gestor inmobiliario, de un corredor de propiedades, es la consecuencia lógica de un trabajo profesional, probo y de una capacitación permanente. Cuando usted se enfoca en la excelencia, lo demás va a llegar por añadidura. Entonces tenemos que partir por lo primero. Yo no quiero tener un buen pasar por ser corredor. Yo, para ser un buen corredor, tengo que ser un excelente estudiante permanente, capacitarme, tener un equipo maestro, tener un arquitecto especializado en regulaciones, un abogado inmobiliario, un buen administrador de edificios de propiedades, y después yo entro al mercado inmobiliario. Ese es el llamado que en nuestras capacitaciones hacemos, querido Aníbal. Perfecto, gracias. José Luis, ¿cómo ves tú como profesional, digamos, con tu empresa asesora de inversión inmobiliaria?
hoy día en general, digamos, a los corredores de propiedades? ¿Cuál es tu visión, digamos, estando un poquito más alejado, digamos, No, la de verdad la es que no estoy capacidad? tan alejado dentro de, digamos, de esa área, porque nuestro ecosistema y nuestra plataforma está desarrollada justamente para ser intermediario entre los corredores, los brokers, los agentes inmobiliarios. Aquí hay una diferencia, que el corredor no es lo mismo que el agente inmobiliario, ni tampoco con el broker, porque hay una diferenciación con respecto justamente a lo que decía Salvador y un poco lo que decía Ariel. El corredor hoy día falece de ciertos conocimientos que son importantes de llevarlo a cabo para poder hacer más productiva la profesión. El agente inmobiliario tiene un poco más de conocimiento en cuanto al área financiera y el broker está, digamos, está relacionado directamente dentro de un grupo que sabe un poquito más de legislación, sabe un poquito más de finanzas, sabe un poquito más de negocio, sabe un poquito más de enfoque, de comercialización y también de gestión financiera bancaria. Y justamente es para lo cual queremos encerrar este desarrollo. Nosotros como Business Realty Group trabajamos con canje de nuestras propiedades que están en estas carteras y nosotros siempre estamos constantemente ayudando y señalando y guiando a estos corredores o a estos brokers, a toda la gente, para que tengan el conocimiento y la sabiduría de poder cómo cerrar un negocio. Y muchas veces nos hemos encontrado, y Ariel lo sabe porque hemos trabajado ya con algunos ejemplos, en donde han llegado corredores simplemente con solamente el contacto del cliente porque no saben cómo operar o cómo llegar a cabo una negociación de asesoría de inversiones. Y tiene que ver mucho con la gestión que hace el corredor y con lo que hace la gente. Pero justamente tal como lo que decía, y vuelvo a ratificar lo que decía Salvador, no se profesionaliza y se queda ahí simplemente para que la persona que esté al lado del paso por él y no tener, digamos, la potestad o la propiedad de atender al cliente en forma individual. Y eso es una falencia muy grande. Y ahí hay un punto de inflexión importante donde nosotros, como gestores o como cara visible un poco del mercado, es donde tenemos que llevarlo a ese camino. José Luis, ¿nos podría aclarar un poco más la definición que hiciste de los tres actores que señalaste? Hablaste de corredores, de Sí, broker y también de sí, agente inmobiliario, sí, claro. para que todos lo Sí, entendamos. porque antes de que, tal como cuando comenzamos un poco este conversatorio, señalaste tú también, Aníbal, o señalamos acá, que existía el típico corredor que se ponía a poner un cartel para vender la propiedad. Y faltaba conocimiento absolutamente de cómo llegar a ese cliente y de cómo enfocar el negocio del corretaje, y se metía en un mercado donde muchas veces esa persona hacía mal uso de ese nombre. Él se autodefinía como corredor por simplemente colocar un afiche como corredor y hacía malas gestiones. Y el corredor tiene mucho más conocimiento que el resto de las operaciones, porque tiene que tener conocimientos tanto judiciales, tanto de arquitectura, tanto conocimientos financieros, ¿ya? Es más genérico. El agente financiero o digamos el asesor financiero netamente trabaja con productos, digamos, de bienes raíces normalizados que están ya ejecutados como para la venta. Él hace solamente la gestión financiera para poder llevar a cabo el negocio. Y el agente inmobiliario tiene un desarrollo del ecosistema un poquito más abierto en cuanto a los conocimientos de inversiones, de gestión bancaria, de análisis de mercado para llevar a cabo el cierre del negocio. Gracias. Ariel, tú teniendo la visión, digamos, de los colegas de la quinta región, pero también en general, porque conoces a muchísima gente, muchísimos colegas, digamos, de Chile entero. ¿Tú viste si debido a la pandemia hubo una baja en la actividad, especialmente con los tiempos que hubo que estar en cuarentena? ¿Cómo afectó al corredor la pandemia? Y la verdad que
Mira, esto lo de pandemia trajo varias consecuencias. Quiero hacer también un paréntesis, por ejemplo, yo que hablaba de hacer un examen para los que se postulan a ser socios. También nosotros teníamos un proyecto que al socio nuestro, que ya está activo, le íbamos a dar una credencial que iba a durar 2 años y cada 2 años tenía que renovar su licencia para estar dentro del corretaje, o sea, dentro de nuestro gremio, como se hace en Estados Unidos y en otros lados. Y lo otro, como lo que decía José Luis, también nosotros tenemos que tener más interacción, digamos, las inmobiliarias, más interacción con los corredores, porque somos nosotros los que tenemos los clientes. Y como lo que decía don Salvador, mira, nosotros somos visibles para impuestos internos, somos visibles para la UAF, la Unidad de Análisis Financiera, somos visibles para la tesorería, somos visibles para muchas cosas, pero somos invisibles para los legisladores. Entonces, por un lado nos exigen cosas y por otro lado nos dejan a un lado. Y esto justamente con la pandemia también se vio afectado porque hoy en día el corredor, claro, salía de su oficina a captar propiedades o a visitar a sus clientes o a llevar clientes a esas propiedades, y hoy en día estamos más restringidos, tenemos que empezar a desglosar un poquito más cómo vamos a hacer la captación, cómo vamos a llevar ese cliente. Bueno, gracias a la tecnología hoy en día le estamos recomendando a nuestros colegas que con autorización del propietario pueden hacer videos de esos inmuebles para que el cliente pueda ver los videos y no salir de su casa, y ya cuando tenga algo concreto poder hacer una visita. Pero la verdad que la pandemia nos afectó mucho, digamos, lo que es la movilidad, poder movernos, desplazarnos, ¿eh? Ir a un banco, por ejemplo, me tocó hace unos 3 días que tenía que ir a hablar con el ejecutivo para llevarle la carpeta para el estudio de título. Tuve casi 1 hora en la fila para poder hablar con el ejecutivo, porque había una fila para las cajas, una fila para atención de público y una fila para los ejecutivos, para hablar con los ejecutivos. Sobre todo, bueno, con los bancos, no Banco Estado, por lo menos hay un ejecutivo que uno puede tener una comunicación directa. En Banco Estado, lamentable, no hay una comunicación directa con los ejecutivos, hay que hacer unas filas tremendas. Entonces, al final, se pierde toda una mañana, todo un día para poder ir a dejar un documento, ir a hablar con el ejecutivo. O sea, también, los bancos también, de repente nos hacen visible para algunas cosas y nos hacen invisible para otros. El corredor debería tener una llegada al banco, hablar con el ejecutivo, poder saber en qué está la operación, pero cuando llegamos a los bancos, el ejecutivo dice no le puedo dar la información, solamente al cliente. Entonces, pero cuando llegamos a la carpeta nos reciben con los brazos abiertos, pero después nos hacen las desconocidas. Y la pandemia ha traído esas dificultades de poder movilizarnos, de poder movernos. Hay clientes que de repente, hoy en día, con esto de la pandemia, de estar en lugares ya confinados, digamos, sobre todo la gente que vive a veces en departamentos, está buscando casa. Hay mucha gente de Santiago que se está queriendo venir aquí a la quinta región buscando una casa, porque se supone que acá es un poquito más tranquilo, sobre todo las comunas de Quilpué, Villa Alemana, Quillota, Limache, que son sectores un poquito más tranquilos, que son ciudades, pero no como Viña, Valparaíso, que hay harto movimiento, pero la gente tampoco se puede desplazar, no pueden venir. Entonces tampoco pueden comprar una propiedad a través de una fotografía, ¿eh? O a través de un video. Una fotografía puede decir mucho o no puede decir nada. Entonces el cliente necesita desplazarse y la pandemia nos ha dejado un poquito cruzado de brazos. Y también para poder hacer las capacitaciones. Antiguamente las capacitaciones eran en forma presencial. Pero también trajo lo bueno que el Zoom, que es bastante bueno. Hoy día tenemos clientes en nuestro curso, por ejemplo, que estamos dando hoy día de corretaje, tenemos 2 alumnos de Inglaterra. Imagínate, o sea, desde allá, porque ellos están allá por razones laborales, pero pretenden volver a Chile y ya ellos están haciendo cursos para poder hacer algo después acá en Chile. O sea, el Zoom sirve para las capacitaciones, sirve para varias cosas, pero lamentablemente para lo que es el ejercicio, el corretaje, las ventas, la mostrar propiedades, tanto para venta, arriendo, no ha dificultado esto de la pandemia. Gracias. Salvador, tú que eres un referente tremendo dentro del corretaje, y tienes mucha llegada con los corredores. ¿Qué ha pasado en la parte legal en cuanto al ofrecimiento, a las ofertas, especialmente a la compra-venta hoy día? ¿Se ha hecho más difícil para el corredor el tramitar este negocio? Hoy día con la pandemia hay varias cosas que debemos entender. Primero, el tema del teletrabajo, en mi humilde opinión, en el futuro, en este año, va a tener que ser un tiempo en la casa y otro tiempo, ¿cierto?, en un lugar físico. Porque el tema, digamos, de hacer la gestión laboral es necesario tener un lugar físico. Segundo, lamentablemente se han visto muchas separaciones de hecho.
muchas parejas y matrimonios se han separado producto, ¿cierto?, de vivir en tan poco espacio durante 7 meses confinados. Ha sido difícil, han compartido más que tal vez en los últimos 20 años. Ante lo cual han habido otras necesidades inmobiliarias, como bien dice aquí Ariel, en todo Chile, incluso un reportaje que sale en La Tercera la semana pasada, que los jóvenes ya no les apetece tanto vivir en Santiago, sino que están buscando más metros cuadrados, campo, playa, a efectos de poder desarrollarse, porque no sabemos cómo va a venir el futuro. Primero, hacer un llamado a las inmobiliarias a establecer más espacios comunes. Me explico. Perfectamente podrían hacer una encuesta en donde podrían establecer, ya, las personas que van a comprar en blanco o en verde, ¿qué quieren? ¿Una guardería para los niños? ¿Quieren oficinas, ciertas estaciones de trabajo en el primer piso del condominio? ¿Un lugar, cierto, para correr o hacer running? En definitiva, escuchar la voz de los clientes bajo esta perspectiva. Hoy día, las crisis siempre traen oportunidades. Hoy día las personas quieren, durante tanto tiempo que estuvieron confinadas, quieren cambiarse de propiedad. El tema comercial se está viendo reactivado sin perjuicio que en la quinta región la desocupación comercial yo creo que rondea el 25%. Por eso hoy día esta sinergia, poder compartir con los diferentes actores del mundo inmobiliario y hacernos responsables nosotros de nuestras falencias, y para eso están nuestras capacitaciones, es hoy día lo importante. Y por eso mismo, si ustedes me permiten, antiguamente en la ley de corredor de propiedades se establecían los máximos que los corredores podían cobrar. Y fíjese usted que el corredor de propiedades podría cobrar hasta el 1% del monto del crédito por la asesoría hipotecaria que le brindaba a la persona que compraba. Por lo tanto, ahí usted le va a entender de que el corredor de propiedades no es un abridor de puertas y ventanas, sino que es un asesor. Y dentro de ese asesoramiento está el tema hipotecario. Y por eso mismo, estimado Aníbal, y aquí nuestros compañeros, si me permiten, nosotros el día 27 de enero hemos creado durante 8 meses una plataforma que se va a denominar Global Brokers, que va a ser la primera red social en el mundo para corredores de propiedades. Imagínese usted un Facebook para corredores de propiedades, en donde usted aparte va a poder realizar los requerimientos que usted tiene en los canjes de Chile y el mundo. Y tengo la suerte, y con mucha humildad lo decimos, que uno de nuestros asociados y quienes creyó en este proyecto es don Álvaro Portugal, que a la vez fue uno de los inversores ángeles de Corner Shop, ante lo cual hemos venido trabajando con la más alta tecnología los últimos 8 meses, y también con mucho gusto están todos ustedes invitados para el lanzamiento el día 27 de enero. Perfecto, muchas gracias. José Luis, por lo que estaba diciendo recién Salvador, referente a las situaciones de blanco, de verde, ¿verdad?, de cómo comprar, etcétera. ¿Qué herramienta necesito yo para llegar a una inversión que sea la apropiada, que sea conveniente y real, en el sentido de que pueda tener, digamos, algún beneficio de rentabilidad? Mira, voy a terminar de complementar una información bastante buena. Hace un año y medio atrás yo participé junto a directores de inmobiliario sobre las nuevas tecnologías, antes de que viniera la pandemia, antes del estallido social fue esto, de las nuevas tecnologías que venían los próximos 10 años. Y en estas innovaciones permitía y mostraba de que hoy día sin saber lo que se venía del confinamiento, sin saber nada de eso, sucedió que se dio absolutamente súper visionario, y hoy día lo están haciendo. La mayoría de los proyectos que se están ejecutando en los próximos 5 años vienen con plataformas independientes en cada uno de los proyectos, como cowork, cowork, estacionamiento de bicicleta y patineta, proyectos que están al lado del metro, justamente a disposición y con plataformas aéreas. Increíblemente con plataforma aérea vienen esos proyectos, porque se está viendo que la independencia y el trabajo comunitario que se está haciendo en los trabajos con el teletrabajo va a ser mucho más importante que la ejecución misma en la dirección o movilización de las personas hacia un lugar físico donde trabajar. Justamente con esto mismo hay una alta demanda hoy día, y lo hemos trabajado con Ariel en algunos webinars, sobre la movilización demográfica que venían los proyectos con respecto a la población hacia las costas. La gran mayoría de los nuevos proyectos en los próximos 10 años van a ser netamente en las costas. ¿Y en qué territorio? Serena, Valparaíso, Concepción, Iquique va a ser fuerte. Las costas de Copiapó se van a ver también muy influenciadas sobre
sobre este nuevo cambio. Con respecto a lo que tú me estás preguntando sobre qué necesitamos, es que la persona, primero que nada, esté dentro del rango que se exige para hacer una real inversión inmobiliaria. No podemos pretender, y que llega mucha gente, y lamentablemente es así, que ojalá todo el mundo tuviera el acceso para poder tomar un crédito hipotecario, pero gente que gana 700, 800 mil pesos, lamentablemente no está apta para endeudarse o para obtener, digamos, este tipo de negocios. Siempre tiene que haber un rango etario y segmentado de qué tipo de personas son las que realmente pueden. Y es donde nosotros como asesores inmobiliarios tenemos la facultad para poder asesorarlo. Primero que nada, eso, tener la capacidad económica para poder invertir. Segundo, una capacidad de ahorro. Tercero, tener un flujo y ser muy ordenado con las cuentas, no caer en gastos suntuarios, no hacer deudas malas y caer en deudas que no llevan a nada, sino siempre ejercer una deuda buena que vendría siendo un ingreso pasivo para tomar un crédito hipotecario, siempre y cuando tu 25% no exceda, digamos, de tu ingreso líquido. Esos son como los tips más importantes para poder llevar a cabo una real inversión inmobiliaria. Ahora hay mucho más, pero hay que profundizar, digamos, cada uno de ellos. Y en algún momento lo vamos a hacer, ya estamos en conversaciones para volver a invitarte al programa, como también a cada uno de los participantes. Así que damos las gracias a José Luis Jiménez, a Salvador Magluf y a Ariel Arancibia por haber estado con nosotros. 10 segundos para que se despidan, estimados amigos. Ariel. Ahí sí. Quiero dar las gracias por esta invitación. Yo creo que hay muchos temas pendientes que hay que tratar, sobre todo hoy en día con los arriendos, lo que más me preocupa, con la gente que está haciendo abuso de ello, de las empresas de servicios de luz y agua que no están prohibiendo el corte de estos suministros y están acumulando deudas millonarias para después para los futuros propietarios, porque esos arrendatarios van a ir y van a quedar esas tremendas deudas, y ahí hay un vacío legal en el cual en la ley de arrendamiento que pudiese salir. Sé que yo creo que hay hartos temas que tocar, sobre todo también temas de urbanismo, de los loteos brujos que se están dando hoy en día, que han salido también bastante en la televisión, de la venta de parcelas de derechos que al final no se puede construir. Nosotros vamos a dar una charla por Facebook Live con 2 arquitectos. Ahora el sábado justamente vamos a hablar de los temas del loteo brujo, los sitios urbanos y rurales, parcelaciones. Ariel, disculpa, yo también lo he visto eso en Facebook Live, en Facebook, porque en la red ustedes lo están anunciando. ¿Puede ingresar cualquier persona que no sea asociado, por ejemplo? Sí, cualquier corredor? A través de Facebook, es una transmisión directa por Facebook. Sé que cualquier persona que nos siga va a poder ver este conversatorio con estos 2 ¿Dónde lo ubican? Por Facebook nos buscan por CPVAL, Asociación Gremial, CPVAL aquí, nos buscan ahí en Facebook. Nos tienen que seguir. Vamos a estar con Karen Antinopay, que es arquitecto, tasadora, perito judicial de Banco Estado y Servio, y también con Eduardo Sala, arquitecto inmobiliario que trabaja en la Municipalidad de Valparaíso como arquitecto revisor, que son las personas más entendidas en la materia, ¿no? Perfecto, ok. Son temas que sé que el día de mañana en otro conversatorio contigo, Aníbal, podemos también invitarlos para que podamos conversar también estos temas que son encantado, con mucho gusto. Salvador. Gracias por la invitación. Muchas gracias a don Aníbal, a Radio Hoy, a todos los colaboradores por esta bienvenida. Los invito a todos a seguirnos en nuestras redes sociales, Salvador Magluf, el abogado inmobiliario, donde vamos a tener información sobre nuestras capacitaciones y también sobre el lanzamiento de Rural Brokers. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, Salvador. José Luis. A todo el equipo de Radio Hoy, a ti Aníbal y a mis colegas Salvador y a Ariel, muchas gracias por esta invitación. Ha sido una excelente entrevista, un excelente conversatorio. Creo que podemos dar mucho más conocimiento, entregar mucho más valor agregado a cada uno de nuestras incorporaciones de lo que manejamos en nuestra área. Y bueno, invitar a toda la gente que visite la plataforma también de Business Realty Group. Nosotros somos asesores de inversión inmobiliaria y también hacemos capacitaciones a brokers, a agentes y a corredores en el área de inversión inmobiliaria. Darle las gracias, que tengan un año 2021 mucho mejor que el que se fue y que cada uno de ustedes tengan muchas bendiciones. Muchas gracias por todo. Ok, no se vayan, estimados invitados, quédense un ratito más. Nosotros nos vamos a una pausa, así que tampoco los auditores se vayan porque después vamos a conversar sobre la ley de copropiedad, la nueva. Así que ahí va a estar súper también potente.
Nos volvemos en, ¿cuánto? 30 segundos. Bien, ya estamos de vuelta con el programa Hablemos de Copropiedad y de todas maneras, como pudimos estar viendo, a contar de esta fecha, vamos a tener todos los jueves un segmento direccionado a los corredores de propiedades y también al sector inmobiliario en general. Así que los invito a todos a que puedan estar sintonizándonos todos los jueves para no solamente hablar de copropiedad, sino que también de este tema que es tan importante y que afecta a muchísimas personas, ¿verdad? Porque el corretaje hoy día es un movimiento muy, muy fuerte en nuestro país. Debo saludar, antes de saludar a nuestro invitado, a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscina. Deja en manos de profesionales la mantención de tu piscina en condominios y particulares. Para mayor información puedes llamar o escribir al WhatsApp +56 961 206 001. Valle Azul deja en nuestras manos el cuidado de tu piscina. Armis es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominio. Enfrenta las situaciones judiciales de copropiedad, laborales y civiles con quienes conocen a profundidad estos temas y saben cómo apoyar legalmente a las comunidades. Armis Soluciones Legales para Comunidades. Para contactarlos, puedes hacerlo a través de armis.cl. Y ojo que hay que tener cuidado con esto porque ya lo hemos anunciado. Armis acaba de implementar una plataforma de asesoría jurídica que es súper importante porque es muy asequible y saca de un montón de apuros y también da muchísima información. Por lo tanto, si quieres saber más de esto, ingresa a armis.cl, revisa lo que allí se propone y si te gusta, contrata el servicio y de esa forma entonces puedes tú también beneficiarte de lo que señala allí Armis. ¿Eres administrador de comunidades y no puedes seguir creciendo por falta de tiempo? Esto se soluciona contactando y contratando, por supuesto, los servicios de Edipro. Contáctalos en edipro.cl. Averigua sin compromiso alguno para ti sobre cómo funciona la plataforma de Armis y si te gusta esa propuesta que ellos te están haciendo, dile que vas de parte de Hablemos de Copropiedad y te harán un 20% de descuento, pero de manera permanente. Es decir, no solamente por el primer mes, sino que durante todo el tiempo que tú tengas el contrato de esa comunidad o de las comunidades que administras con ellos, y eso entonces te va a servir para mejorar tu servicio y, por supuesto, seguir creciendo como administrador. Ahora sí, tenemos que saludar a un amigo del programa, ya de hace ya un buen tiempo, y además auspiciador del programa. Por lo tanto, también hay un agradecimiento a él por confiar, digamos, en nuestra gestión, digamos, como programa y apoyar el programa. Y él es Juan Pablo Vargas, él, por supuesto, es de Armis Soluciones Legales, quien nos va a hablar, o sea, de un tema hoy día que está relacionado, como dije, con la nueva ley de copropiedad. Juan Pablo, como siempre, un gustazo estar contigo. Hola Aníbal, muchas gracias como siempre por la invitación. Como te contaba por interno, estoy acá desde Arica con un poco de viento, así que si me escuchan mal es eso. Sí, visitando a la familia, bueno, escapando por primera vez en periodo de pandemia. Me van a retar algunos, pero con permiso de vacaciones, así que hay que darse una oportunidad, un escape de vez en cuando. Sí. Oye, estaba escuchando el tema del corretaje, me parece súper interesante que el programa se amplíe en ese sentido. El corretaje es algo súper conectado con los administradores y con las comunidades en el fondo. O sea, de hecho muchos administradores trabajan haciendo corretaje al mismo tiempo o tienen empresas de corretaje y es un tema que está intrínsecamente conectado, así que está súper interesante. Sí, súper interesante. Fíjate que yo tengo varios amigos, colegas, que son administradores de edificios, pero también yo soy corredor de propiedades. Incluso empecé antes como corredor de propiedades que como administrador. De hecho,
fue como consecuencia de ser corredor de propiedades, empecé a administrar, porque así fue, digamos, fue como me ofrecieron, digamos, el sistema al comienzo, cuando empecé. Así que yo ya era corredor de... Bueno, y a raíz de esto, conversando con algunos colegas corredores de propiedades, salió el tema de hace ya un buen tiempo, pero como que yo estaba ahí, lo dejaba, no lo dejaba, hasta que ahora sí vamos a empezar muy fuerte a hablar sobre esta actividad que es muy importante para la economía nacional, ¿verdad? No solamente por la venta, por la compra y venta, sino que también por lo que significa la inversión del corretaje. Por lo tanto, te invito a ti también, como Armis, a que tal vez podrían abrir un área de asesoría para el sector inmobiliario, para el sector de corretaje de propiedades, porque hay algunos prestigiosos abogados asesorando a los corredores, pero la verdad es que son contados con los dedos de una mano. Por lo tanto, se requiere para esta actividad, digamos, asesorías legales, que es tan importante. Bueno, o sea, que creo que primero es un tema que va a estar súper requerido en los tiempos que vienen. El otro día estaba viendo oficinas en Santiago, estaba viendo que, claro, se están entregando muchas oficinas, están quedando libres en el fondo, se va a terminar la pandemia, se va a reactivar el tema y va a haber todo un mundo relacionado con el corretaje y con la reactivación económica en el fondo. Así que es un tema bien interesante. Y desde una perspectiva legal, también el corretaje tiene varias aristas bien entretenidas, sobre todo lo que tiene que ver con la ley de arrendamiento. Y claro, de hecho nosotros, bueno, Armis, como tú sabes, es un estudio especializado en temas legales de comunidades, y una de las únicas excepciones que nosotros hacemos a la hora de tomar causas que no sean de comunidades son temas de arriendo. Principalmente porque está muy relacionado con la vivienda, con la propiedad. Entonces, y de hecho muchas comunidades tienen unidades, son dueñas de unidades o de espacios comunes que arriendan en el fondo, y por tanto es un servicio que prestamos. Así que, claro, de todas maneras es algo que se relaciona un poquito con Armis, y que tenemos también especialistas ahí en ley de arrendamiento, que es un tema bien interesante, que también tiene resquicios, problemas, errores y todo este mundo que se genera con la ley. Así que tema súper interesante que podríamos desarrollar más adelante desde una perspectiva legal, quizás con algún especialista de Armis. Perfecto, excelente. Es una buena noticia, porque así también Armis pudiera asesorar a muchísimos corredores de propiedades, ¿verdad? Y a través del programa, digamos, se pueden acercar también a armis.cl, ojo, armis.cl. Bueno, estoy interesado, Juan Pablo, en que conversemos hoy día sobre una parte súper importante y que se ha hablado muy poco, de la nueva ley de copropiedad. Tú y yo, junto a digamos, la agrupación de Copropiedad en Acción, que somos, digamos, agrupaciones que nos dedicamos a revisar la nueva ley de copropiedad, lo hemos conversado. Pero nunca se ha ventilado mucho, nunca se ha contado mucho sobre el tema del registro de los administradores que ahí se va a implementar con esta nueva ley. ¿Cuál es el funcionamiento que va a tener esto? ¿Cuáles son las sanciones que podría tener un administrador? ¿Verdad? ¿Cuál sería la forma de plantear esa acusación o digamos, el reclamo que pudiera hacer cualquier residente, ¿verdad? O propietario, ¿verdad? Y cómo también el administrador tendría que defenderse o aclarar la situación? ¿Qué autoridad va a ser quien va a requerir todo esto? O sea, ahí tengo como 123 preguntas que hacerte sobre este tema, Juan Pablo. Así que, en primer lugar, te pediría que nos contara, digamos, qué dice la ley referente a el registro de administradores. Sí, bueno, primero hacer la precisión para los que nos estén escuchando, que estamos hablando de un proyecto de ley, ¿cierto? Algo que se está discutiendo, que está en tercera etapa,
que es la última etapa, y que esperamos tener una aprobación de aquí a marzo, abril, y en el fondo, en definitiva, una nueva ley de copropiedad, pero es algo que todavía se está discutiendo, que falta un poquito y que en la medida en que esté aprobada, promulgada, publicada, va a tener validez legal. Así que vamos a tener que estar atentos también, probablemente en Hablemos de Copropiedad, obviamente vamos a estar anunciando, y tú vas a estar anunciando cuando tengamos una nueva ley de copropiedad, pero para que lo tenga presente la gente, en el fondo esto es un tema que se viene ahora luego, y por tanto tenemos que informarnos todos, pero todavía no está activo, ya estamos a puertas de su activación. Y como tú bien dices, hemos estado participando en la revisión de la ley, haciendo algunos comentarios. La ley probablemente salga con algunos problemas, y es algo que tenemos que enfrentar en forma posterior, o sea, probablemente van a haber algunas modificaciones posteriores a la ley, pero es algo que vamos a ir viendo con el tiempo. Ahora, con respecto al registro de administradores, esto es una figura nueva. De hecho, si tú miras el comparado de la ley, que es cuando los senadores, los diputados comparan la ley antigua con la nueva, con toda la parte del registro de administradores no hay nada que comparar, en definitiva, porque es algo nuevo. Es algo novedoso quizás, que genera bastantes obligaciones para los administradores, y la verdad es que establece pocos derechos. Bueno, establece cierta defensa, pero quizás sea un reclamo que podrían tener los administradores, en que se sobrecarga más la gestión del administrador, se sobrecargan más los requisitos, y no existe mucho apoyo para esta difícil tarea de administrar. Es algo que, como tú bien sabes, no es fácil, y la ley no lo hace fácil tampoco. Pero te voy a contar un poquito de qué se trata el registro, y lo vamos comentando, viendo si tiene sentido, si es bueno o no. Bueno, se encuentra regular en el proyecto de ley, artículo 82. El registro de administradores estaría a cargo del Ministerio de Vivienda. Es un registro de carácter virtual, es una plataforma virtual donde aquellos que quieran ser administradores van a tener que ingresar y van a tener que incorporar ciertos antecedentes para poder realizar gestiones como administrador de condominio. Estamos hablando entonces. Disculpa, pero ¿va a haber allí alguna exigencia para el administrador? ¿Para digamos, registrarse? Claro, o sea, lo que pasa es que para el registro tiene que incorporarse una serie de documentos cuya formalidad aún está por definirse. Ya tiene que surgir en algún punto un reglamento de la ley o del registro específicamente, a través del cual se van a definir ciertos protocolos en el fondo y cómo se van a tener que incorporar ciertos documentos. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, tienen que registrarse personas jurídicas o naturales. O sea, si tú tienes una empresa de administración, tú registras a tu persona jurídica, y si tú eres un administrador como particular, bueno, te registras tú como persona particular. Lo importante es que una u otra ejerzan la actividad de administrador de condominio. Da lo mismo acá si es a título gratuito u oneroso. ¿Qué significa eso? Que si eres pagado o no. O sea, si tenemos una comunidad, por ejemplo, no sé, pequeña, en donde dicen, ¿sabes qué? Uno de nuestros vecinos va a administrar, pero no va a cobrar, por ejemplo. Bueno, en ese caso él también tiene que cumplir con las condiciones, tiene que generar su registro en el registro de administradores, y tiene que ser aprobado y está sujeto a sanciones, multas, etcétera también, ¿ya? Así que eso es algo que cambia. En el fondo el administrador puede ser a título gratuito, pero va a estar ahí sujeto a ciertas obligaciones. Ahora, en el caso de los que son a título oneroso, que significa que son pagados en el fondo, tienen un poco más de requisitos. Por ejemplo, acompañar su documento de enseñanza media. Eso, lo que yo veo así como desde ya, es que podría generar problemas con extranjeros que estén participando como administradores, y que no tengan la documentación completa o no tengan la prueba en el fondo de su enseñanza media, sobre todo en países en donde, no sé, tuvieron que salir con alguna complicación política, por ejemplo, como es el caso de Venezuela, en donde muchos venezolanos no tienen su documento de enseñanza media,
y conseguirlo es muy complejo, ¿ya? Entonces ahí, que es lo mismo que está pasando con los conserjes. Pero eso podría ser una complicación eventualmente. También podrían haber administradores que actualmente trabajan como tal y que no cumplieron nunca con su enseñanza media. O sea, gente que en el fondo, a lo largo de mucho tiempo en Chile, hay gente que directamente no terminó la enseñanza media y que bueno, son muy capaces en el fondo, pero no tienen su cartón. Entonces, en ese caso, también tendrían que completar su enseñanza media y sería un requisito esencial como para ser administrador. Un segundo requisito, también súper importante, es y también súper discutido y que se pregunta mucho por parte de los administradores, es el tema del curso. Se exige por parte de la ley haber aprobado un curso de capacitación en materias de administración de condominio, y acá lo importante es que tiene que haber sido impartido por una institución de educación superior del Estado o reconocida por este, u organismo técnico de capacitación acreditado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. Entonces, cuando nosotros nos preguntan, oye, yo hice un curso acá, yo hice un curso no sé dónde, sirve en la medida en que haya sido impartido por una institución de educación superior del Estado o reconocida, u organismo técnico de capacitación acreditado por el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo. El detalle, Juan Pablo, el detalle de cómo hacer eso se vería en el reglamento de la ley, ¿verdad? Que saldría una vez que la ley fuera promulgada. Ahí es donde donde estarían los detalles de la exigencia o de la solución a estos problemas, ¿verdad? Claro, o sea, y en el fondo, o sea, el tema del curso ya está claro que tiene que ser aprobado por ciertas entidades. Lo que no se sabe es qué tipo de curso o qué tipo de carrera. Claro, porque, o sea, por ejemplo, un administrador de empresas valdría como una carrera suficiente para ser administrador de condominio, que no es lo mismo, pero tiene ciertas bases en el fondo. Claro. Por supuesto que faltan bases importantes ahí, que tienen que ver con todo lo técnico de una comunidad, pero también tiene bases importantes. Lo mismo con la carrera de abogado. Hay algunos abogados que se dedican a la administración de condominio y claro, tampoco tienen el conocimiento técnico, pero sí tienen otro conocimiento que podría ser útil. Entonces, ese tipo de cosas podría definirse de mejor manera en el reglamento y dejar claro en el fondo si es que hay carreras análogas que quizás requieran un curso menor. Eso es algo que lo vamos a ver. No sé cómo ves tú el tema del curso. ¿Qué te parece a ti? Si es necesario que los administradores tengan un curso, ¿cómo lo ves desde la perspectiva de administrador, del colegio, etcétera? Bueno, la verdad es que es súper importante que el administrador de comunidades tenga una capacitación, independientemente que tenga un título de abogado, de ingeniero o de administrador de empresa o administrador público. Porque las materias que enseña el curso de administración de edificios da una pincelada muy, muy básica, digamos, a la parte, digamos, legal, digamos, porque en realidad son como 12 horas pedagógicas nomás, porque es una pequeña pincelada, pero sí profundiza en temas relacionados con la parte operativa, con la parte, digamos, de mecánica, con la parte de gestión de toda lo que significa, digamos, estar dentro de un edificio en el día a día. Entonces, eso es sumamente importante, que por muy buen abogado que sea, no va a tener, digamos, ese conocimiento que sí lo da digamos, estos cursos. Ahora, como complemento, digamos, porque estos cursos en realidad son bastante cortos, ¿verdad? Duran 80 horas, no más que eso, pero le da, digamos, la noción. Y después, de todas maneras, hay que continuar trabajando o capacitándose en todas las normas que rigen a la copropiedad, que son muchísimas. Por lo tanto, sí hay una capacitación que debe ser obligatoria. Y es muy curioso porque cuando en una reunión que tuvimos con los asesores del ministro para ver justamente este tema, ¿verdad? Salió algo muy simpático, porque yo llevo 31 años administrando y cuando yo empecé no existían los cursos de capacitación, ¿verdad? Y a raíz de eso, como no existían, yo aprendí, digamos, por medio de la práctica,
pero después llevo 20 años enseñando a los administradores y ellos sí han sacado un cartón, han sacado, digamos, un diploma que dice que fueron capacitados. Entonces yo le decía a este, digamos, abogado que es asesor del ministro, bueno, y en mi caso, ¿cómo lo hago? Algún exalumno me va a enseñar cómo administrar, digamos. Entonces fue muy curioso. Entonces, eso se va a ver en el reglamento, porque si tengo que hacer el curso, digamos, será necesario, llevo 30 años administrando. Entonces, todo eso se va a ver una vez, los detalles, como te decía, dentro del reglamento de la ley. Pero que es necesario hacer un curso es fundamental. O sea, en el fondo hay administradores que llevan una gran cantidad de años administrando y bueno, la vida misma te enseña mucho en el fondo y todas las capacitaciones también, que quizás son cursos pequeños que tú has realizado o no sé, webinars y cosas en los que has participado, dan cuenta en el fondo del conocimiento y de la capacidad como para ser un buen administrador. Pero claro, en el fondo la ley acá está estableciendo una figura abstracta, general, genérica, y esperemos que el reglamento establezca estos temas específicos, porque efectivamente, o sea, si tú haces clases de administración, no sé si tiene tanto sentido que tengas que hacer un curso en definitiva. Puede que sea un poco ridículo, pero bueno, vamos a ir viendo ahí cómo lo hace el tema del reglamento y cómo surge ese tema con el tiempo. Oye, bueno, como otro de los requisitos, bueno, la verdad es que no es un requisito, es quienes no se pueden registrar en el, valga la redundancia, registro de administradores, son aquellos que posean algún tipo de condena, o sea, una condena, por ciertos delitos establecidos en el Código Penal. Son curiosos los delitos, bueno, hay unos que son bien evidentes en el fondo, pero hay otros que no tanto. Primero son los delitos del título 8 del Código Penal, que son, por ejemplo, parricidio, maltrato a menores, a personas en discapacidad, injurias, calumnias, y no sé, yo igual, o sea, bueno, está bien quizás establecer requisitos que tienen que ver con delitos, pero de repente un administrador, una persona X, pudo haber cometido un error y haber generado una injuria o una calumnia, por ejemplo. Puede pasar, o sea, yo le digo a alguien, no sé, bueno, no sé si estoy hablando de un delito, pero en el fondo en tu juventud pudiste haber generado algún tipo de calumnia, por ejemplo, y eso te impide ser administrador. Entonces igual lo veo un poco, quizás fuera de lugar, no sé cómo lo ves tú, yo creo que no se relaciona mucho con la administración propiamente tal. Bueno, ahora, dime. No, sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, no encuentro ridículo porque, claro, uno puede decir a veces, y entonces muchos parlamentarios no podrían ejercer su actividad porque son especialistas en injuriar, en hablar acerca de otras personas, ¿verdad? En denostar, etcétera, porque son políticos, están acostumbrados a eso, ¿verdad? Y a ellos no les pasa nada. En cambio, aquí, digamos, ahora, la verdad son pocos los administradores o las personas, yo creo, que hacen ese tipo de cosas, de estar injuriando a alguien. A lo mejor yo podría injuriar, y no sé si con mucha razón, a un justamente político, a alguien que ande diciendo cosas, ¿verdad?, que después no cumple, ¿verdad? Pero esos son los que tienen plata para demandar y para digamos, tienen todo el tiempo del mundo para ir a juicio, qué sé yo. Pero en general las personas no, pero bueno, está así, no se pudo cambiar porque estuvimos conversando de eso al comienzo. De hecho, al comienzo de la ley, cuando el colegio empezó a asistir a las conversaciones, era que tuviera alguna acusación, es decir, no un fallo, sino que estuviera, digamos, que alguien hubiera denunciado o demandado sobre esta injuria o sobre que estuviera siendo procesado o imputado, ¿verdad? Por alguna causa, ya eso significaba que no podía ejercer. Así que por lo menos la ablandaron un poco. Sí, pues de hecho, nosotros también estuvimos en la primera parte, en la Cámara de Diputados, no, en el Senado. En el Senado fue el primero. Sí. Claro. Y también planteamos ese tema, porque, claro, al principio decía que el administrador debía ser formalizado. O sea, en el fondo, el administrador formalizado por alguno de estos delitos no podía ser administrador. Y claro, formalizado es mucho peor, porque en definitiva
a ti te pueden haber acusado de generar injuria, y solo por el hecho de ser formalizado, que es el inicio de una investigación, no puede ser administrador. Entonces, es brutal, es brutal. Y claro, yo igual veo problemas acá, porque, por ejemplo, tú puedes haber cometido uno de los delitos de homicidio. Claro, pero tú puedes haber cometido un homicidio culposo. O sea, es un homicidio sin intención de producirlo, como, no sé, chocaste a alguien sin querer, claro. Y bueno, es un homicidio culposo, pero es un homicidio y puede ser condenado por eso. Entonces, por eso te digo, como que siento que claro, se está estableciendo un requisito que no tiene directa relación con la administración, tiene que ver con un tema moral, pero un delito culposo, atropellar a alguien sin querer, no tiene nada que ver con administrar un condominio en el fondo. Entonces, así bueno. Juan Pablo, dame un segundo porque tenemos, vale. Miguel, ¿verdad? Está diciendo que debemos ir a una pausa y volvemos para seguir conversando sobre este tema. Bien, ya estamos de vuelta y conversando con Juan Pablo Vargas de Armis Soluciones Legales sobre justamente el tema que está relacionado con el registro de los administradores de copropiedad. Pero antes de continuar, debo saludar a Valle Azul, que es una empresa líder en limpieza y mantención de piscinas, en esta época muy importante, sobre todo lo que está, como está relacionado con la pandemia, y hay algunas piscinas funcionando. Entonces es necesario que dejen en profesionales la mantención de esa piscina para ejecutar todas las acciones que corresponden en cuanto a la sanitización y por supuesto el mantenimiento. Para mayor información puede llamar o escribir al fono WhatsApp +56 961 206 001. Tenemos también a Armis, que es el estudio jurídico especialista en temas legales de condominios, y hoy justamente estamos conversando con Juan Pablo, que es de Armis. Por lo tanto, recomendamos nosotros como programa que las soluciones legales de tu comunidad se las traspases a Armis, confíes en ellos, para que entonces les puedan ayudar a llegar a buen término con esa acción judicial. Para contactarte con ellos, puedes hacerlo a través de armis.cl. Y seguimos entonces conversando con Juan Pablo sobre lo que estábamos viendo, Juan Pablo, en cuanto a, al registro de los administradores de edificios y condominios. Claro, bueno, te contaba que se establecen ciertos requisitos, o cierto, no sé cómo podría decirse, como una exigencia de no haber sido condenado por ciertos delitos. Hay algunos delitos que, como comentábamos, no tienen mucho sentido, temas de homicidio, etcétera, que pueden haber sido culposos, y que eso hace que no pueda ser administrador y no correspondería a mi juicio. Pero también se establecen todos los delitos que son del título 9 del Código Penal, y claro, los artículos del título 9 sí tienen que ver con administración. Estoy con un poco de viento, no sé si me escuchan bien, ¿cierto? Sí, se escucha bien. Ya, se escucha el viento también, pero está bien. Ya, vale. Así nos imaginamos, ¿verdad? Que estamos nosotros también en Arica disfrutando de un rico clima, claro, un lindo paisaje. Pero bueno, nosotros es. estamos en Santiago, ¿verdad? Con el calor de siempre, ¿verdad? Pero bueno, ok. Un poquito de efecto ahí para que se sienta el clima. Oye, entonces, claro, el título 9 establece delitos que tienen que ver con la propiedad. Entonces, claro, el fondo del administrador no puede haber sido condenado por delitos contra la propiedad. A mi juicio está bien, tiene que ver, los delitos contra la propiedad son, por ejemplo, el hurto, robo con fuerza en las cosas, usurpación, delitos de defraudación, estafa directamente, y uno que es un delito súper importante y que me gustaría ahondar un poquito más en y que es la administración desleal. Y quizás, no sé si, bueno, por tiempo yo creo que ya estamos yo creo que por tiempo estamos quizás un poco justos como para desarrollar todo, pero la administración desleal es un tema bien interesante y te lo quería comentar porque, bueno, es una ley que surge hace poquito, hace pocos años, y que establece un delito que se denomina administración desleal, lo denominan así los profesores, en el fondo los estudiosos del derecho, pero la ley no lo define así. Mira, lo que dice es que al que teniendo a su cargo
la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto contrato, le rogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella o obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario al interés del titular del patrimonio afectado. O sea, básicamente, el que tenga bajo su cuidado el patrimonio de otra persona, natural o jurídica, en este caso un condominio, y le generase algún tipo de perjuicio, podría ser en el fondo condenado por el delito de administración desleal, ya denominado administración desleal. Pero es muy ambiguo eso, porque ¿qué significa lo que estás diciendo? Porque tú acabas de señalar, ¿verdad?, que esto pudiera significar, digamos, como la idea de un descuido, o por el solo hecho de tener algo, por estar administrando, hay un perjuicio, ¿verdad?, sobre algo, ¿verdad? Yo entiendo, digamos, que si te roban la plata de la comunidad es un delito, pero muchas veces sucede que el administrador debe ejecutar una acción como un mantenimiento, ¿verdad?, pero es impedido de ejecutarlo porque no están los fondos, porque el comité de administración o la asamblea no permitió la ejecución de esa acción. Por lo tanto, ¿cómo se aclara eso, Juan Pablo? Sí, claro, mira lo que dice la ley específicamente es que en el fondo este acto, ¿cierto? Este acto u omisión debe ser ejerciendo abusivamente facultades o ejecutando u omitiendo cualquier otra acción que sea contraria al interés del titular del patrimonio. O sea, en el fondo, si el comité, por ejemplo, representante de la asamblea, ¿cierto?, o la asamblea misma o la comunidad misma tiene un interés establecido por ley o por contrato o por lo que sea, y el administrador ejecuta algo contrario a ese interés, podría eventualmente ser condenado por administración desleal. Y como tal como tú dices, es súper amplio, porque en el fondo estamos hablando de que directamente yo, en el fondo, pierdo plata, por ejemplo, pero también que ejecuto actos o no ejecuto actos establecidos en la ley de copropiedad y que debieran ejecutarse en el fondo. Entonces, es súper importante, sobre todo por lo que dices tú, de que a veces los comités dicen, oye, yo considero que no deberíamos contratar seguros contra incendio porque sale muy caro. Bueno, el administrador tiene como obligación en el fondo contratar los seguros a su nombre, y si que no lo hiciera, eventualmente podría caer en la causal de la administración desleal. Y claro, le van a decir, oye, pero ¿por qué no lo hiciste? Y el administrador va a decir, porque me dijo el comité. Pruébalo en definitiva. ¿Ya? Y incluso probándolo podría ser discutible, porque al final el administrador no le responde necesariamente al comité, le responde a la comunidad toda. ¿Ya? Entonces, en el fondo quería comentar este delito porque creo que es importante que en el fondo... Cuéntame. Ok, está bien, es muy importante, pero volvemos a tener la necesidad de aclararle a los auditores, tanto a los administradores que nos están escuchando, como también en general, digamos, a los copropietarios. Si yo tengo que ejecutar, digamos, la acción de certificar los ascensores, por ejemplo, ¿verdad?, y el comité me dice que no, ¿verdad?, pero tú me dices, claro, yo tengo que comprobar que me dijo que no. ¿Cómo lo pruebo eso? Debería quedar en un acta que evidentemente ellos no van a querer firmar, ¿verdad? ¿Cómo yo pruebo que ellos digamos, están impidiendo que yo cumpla con mi obligación? Claro, lo que pasa es que es fundamental que si es que tú necesitas ejercer tu administración y el comité no te está dejando porque te está diciendo, no, esto no lo queremos hacer, etcétera, y tú consideras que eso es una falta a lo establecido en la ley, es esencial que quede por escrito. O sea, en el fondo, que el administrador le diga al comité, mira, ok, yo no estoy de acuerdo con esto, la ley no establece otra cosa, así que yo puedo no hacerlo, pero necesito que firme este documento en el fondo, o esta acta, en donde consta que ustedes están negando esta situación. Y ojo, porque el comité también podría caer en una causal de administración desleal.
en el fondo no es solo el administrador, porque el comité también tiene a su cargo, en cierta forma, la gestión del patrimonio de una comunidad. Pueden firmar cheques muchas veces, en el fondo pueden tomar decisiones, entonces perfectamente también podrían eventualmente caer en la causal. Entonces, por eso... De acuerdo a la ley, digamos, o a la estrategia jurídica o del derecho como abogado, ¿podría yo, por ejemplo, como administrador, enviarle un correo a todos los integrantes del comité diciendo que no estoy de acuerdo con la decisión tomada por ellos, porque eso perjudica a la comunidad y, por supuesto, a la acción que yo debería tomar porque me obliga la ley, ¿verdad? Y eso podría bastar un correo electrónico como prueba ante un tribunal, por ejemplo, ¿o no? Claro, o sea, lo que pasa es que lo ideal, como te decía, es tener un acta firmada. Si es que eso no fuera el caso, cualquier tipo de prueba sería útil eventualmente si es que existiera algún tipo de acción en tu contra, por ejemplo, como administrador. Claro. Y una de esas pruebas podría ser el correo electrónico en donde tú das cuenta de tu malestar o no estar de acuerdo con esta situación y que en el fondo se trata en definitiva de una decisión del comité o de la asamblea y no de la administración propiamente tal. Ahora, igual hay que tener ojo, porque como te digo, eventualmente igual quizás sea mejor dejar claras las cosas a la comunidad, tratar de imponer la postura del administrador y bueno, que se exija en el fondo y que se cumpla con la ley, o directamente quizás salir de esa comunidad, porque en el fondo están incumpliendo la ley y puede ser peligroso, ¿ya? Pero en el fondo es importante que los administradores tengan ojo acá, porque bueno, no solo es un delito, sino que además es uno de los requisitos no haber sido condenado en el fondo por administración desleal para permanecer como el registro. Perfecto. Me entra la duda entonces referente a este registro, porque ya sabemos cómo va, digamos, los requisitos, pero también en cuanto a algo más claro. Yo creo que vamos a tener, Juan Pablo, que la próxima vez molestarte por más tiempo, porque ahora la verdad ya nos queda muy poquito, ¿verdad? Pero necesito... a la mitad, vamos a la mitad. Claro, así que... que... eso, y nos queda muy poco tiempo. Sí. Pero sí, para que quede claro, ¿verdad? Si alguien tiene un reclamo, dice que también va a ser acogido por el Ceremi de la vivienda de donde esté registrado la persona o digamos, de donde viva la persona del condominio. ¿Se tiene ya claro de cómo va a ser, cómo va a proceder esa acusación o reclamo? Claro, bueno, es un reclamo que se tiene que ejecutar por el comité de administración y la ley en principio dice, o al menos 5 copropietarios o arrendatarios que presentan ante la Secretaría Regional Ministerial, pero hay una modificación de la Cámara de Diputados que están proponiendo que el reglamento establezca un porcentaje. En el fondo no son 5 copropietarios, sino que es un porcentaje del condominio. A mí me parece claro. A mí me parece prudente que sea así, porque muchas veces los copropietarios o arrendatarios tienen una idea equívoca de lo que es administrar, no entienden la normativa, no entienden lo que se está haciendo, y claro, 5 personas es fácil que junten firma en el fondo y presenten un reclamo, y tú sabes que en Chile se dice que una denuncia ya es una condena. O sea, en el fondo, el hecho de yo haber sido denunciado por lo que sea, ya me deja mal parado frente a otras comunidades o frente a otros clientes. Entonces, lo ideal creo es que sí se exija un quórum un poco más alto, una cantidad de vecinos contundente como para que se pueda accionar en el fondo. Y esa es la figura como de presentación de una reclamación. Ahora, bueno, luego de presentado hay todo un desarrollo con el secretario regional ministerial en el fondo, hay un análisis, se puede desestimar por improcedente de manera inmediata, que también es algo muy bueno. No estoy como defendiendo a los administradores propiamente tal, pero lo que me pasa, como estudio jurídico especializado en temas de comunidades, es que nosotros siempre nos llegan reclamos de vecinos o de comunidades contra sus administradores, y la verdad es que de esos casos el 1% son reales. O sea, en el fondo
nos vemos enfrentados a muchas situaciones en donde los administradores en verdad están haciendo bien la pega. Lo que pasa es que, no sé, quizás falta información o la gente misma se equivoca. Entonces, creo que es importante en el fondo que primero se exija un quórum alto para que llegue la denuncia y segundo, hay un análisis bien profundo al principio para que, bueno, el ministerio diga al tiro, sabes que esto me parece improcedente, en el fondo no tiene mucho sentido. Ojalá hagan bien ese análisis, pero está bueno que puedan analizarlo de inmediato en el fondo. Y bueno, eventualmente se pueden solicitar mayores antecedentes, también se le entrega la posibilidad al administrador, lo estoy resumiendo, quizás después en otra instancia podemos revisarlo un poquito con más detalle, pero el administrador puede en el fondo formular también sus cargos, como para poder en definitiva responder. Y finalmente existe una especie de sentencia, una resolución, que también puede ser alegada por el administrador. Ya también hay una acción de reconsideración en donde el administrador, claro, que es a través de es una instancia administrativa en donde el administrador podría en el fondo alegar que no está de acuerdo en el fondo y plantear sus argumentos, etc. Y eso es en términos generales. Ya hay harta, es mucho más específico que esto, pero quizás lo teníamos que revisar con más tiempo. Y claro, hay una serie de sanciones también que varían en su gravedad, que varían dependiendo de ciertos hechos unos u otros, pero como te digo, da para una horita. Da para una hora que ya la tuvimos prácticamente. Casi Sí, una hora. sí. Pero de todas maneras, hablemos un poquito, antes de terminar, de las sanciones que podría tener una administración, de dónde hasta dónde. Sí, bueno, las sanciones son, la ley las define como gravísimas, graves, menos graves, leves. El criterio de la gravedad tiene que ver con qué tan en riesgo se pone la seguridad de los ocupantes de la comunidad, qué tanto se afectan los derechos de los copropietarios, qué tanto se incumplen las obligaciones de la administración según se establezca la ley. ¿Ya? Y ese es un criterio que en el fondo va a determinar el ministerio, la secretaría. Y por ejemplo, como para que tengamos una idea, la infracción es gravísima. Es, por ejemplo, haber sido tú ejecutar acciones de administrador o ser administrador de una comunidad encontrándose inhabilitado para ser administrador. O sea, por ejemplo, el mismo registro te inhabilitó y tú llegas a otra comunidad y eres administrador igual, por ejemplo. Bueno, en ese caso sería una infracción gravísima y en general se trata de multa a beneficio fiscal, 5 a 10 unidades tributarias mensuales, por ejemplo, en este caso. Y claro, hay otras, no sé, por ejemplo, aportar datos falsos en el registro, haber sido condenado por sentencia ejecutoriada. Juan Pablo, dime. Y en el caso que alguien no se haya inscrito o no se quiera inscribir y quiere ejercer, digamos, al margen del registro y es sorprendido o definitivamente no tendría ninguna responsabilidad, no lo perseguirían. Lo que pasa es que en ese caso estaría incurriendo en una causal, aunque no estaría inscrito en el registro. Está súper interesante tu pregunta porque en el fondo el mecanismo del registro tiene que ver con aquellos que están registrados en el fondo, no con aquellos que no están registrados. Entonces, la verdad es que me gustaría analizarlo con más tiempo como para verlo en otra instancia, porque sí, porque es como bien resquicio y claro, me genera la duda de verdad de cómo se enfrentaría la situación del administrador que no está registrado en el fondo. Claro. Yo quiero a lo mejor ejercer, no sé si la palabra correcta sea clandestinamente o al margen, ¿verdad? Porque puede que se dé, digamos, en más de algún caso. Claro, pero, o sea, según lo que establecen las sanciones, tú estarías sujeto a ciertas multas que tienen que ver con beneficio fiscal, en el fondo de 5 a 10 unidades tributarias mensuales, etc. Pero igual me surge la duda con respecto al hecho de que tú no estás en el registro y por tanto no estás sujeto a esta normativa. Claro, bueno. Y a ninguna otra, y tampoco tendría ética, y tampoco entonces, porque no estoy cumpliendo con lo mínimo, ¿verdad?, que exige la autoridad.
Claro, bueno, sí. Hemos estado conversando con Juan Pablo Vargas de Armis Soluciones Legales. Muchísimas gracias. No, perdón. No puedo y quiero robarte 2 minutos y no más. ¿Verdad? Yo he hablado acerca de la plataforma que tiene Armis, pero de todas maneras quiero que, por favor, en 2 minutos pueda explicarle a nuestros auditores qué significa y por qué formaron ustedes esta plataforma. Bueno, en resumen, Armis es un estudio jurídico especializado en temas legales de comunidades. Nosotros, como estudio jurídico, tenemos asesores legales directos, abogados en el fondo humanos, que apoyan directamente a las comunidades y a los administradores, pero también contamos con una plataforma de asesoría y gestión legal en donde los administradores pueden y las comunidades pueden ejecutar acciones directamente en la plataforma. Tienen ciertas herramientas legales, pueden hacer cartas de cobranza extrajudicial automática, etcétera, y pueden hacer seguimiento también a ciertas consultas legales o a las causas judiciales directamente en la plataforma. Entonces, claro, los invito a revisar armis.cl porque se pueden registrar también directamente en la página y pueden revisar también todos nuestros servicios directamente en la plataforma y en caso de que cuenten con algún tipo de plan, por ejemplo, pueden ejecutar acciones directamente en la plataforma. Así que al final el servicio de Armis es algo que no solo es pionero en la asesoría legal de comunidades y de administradores, abarcando no solo temas de copropiedad, sino que laboral, penal y todos los asuntos que surgen en las comunidades, sino que además es pionero en la integración de un sistema, una plataforma digital, que transparenta los procesos. O sea, los administradores pueden seguir todos los procesos de la comunidad directamente en la plataforma y pueden seguir los procesos de todas sus comunidades, desde una revisión de un acta hasta, no sé, modificación de reglamento o una cobranza judicial de gastos comunes, etc. Así que está bien interesante. Oye, no sé si alcanzo, pero quería dar un avisito rápido. Vamos a dictar tres cursos durante los próximos 3 meses. El primer curso es de ODS10, Seguridad Privada. Vamos a hacer un análisis normativo profundo. El curso es gratuito. Y vamos a hacer un segundo curso que tiene que ver con delitos en comunidades. Y no tiene que ver necesariamente con la administración del leal y lo que estábamos hablando ahora, sino con cómo enfrentar delitos en las comunidades. ¿Qué pasa cuando se entra a robar a una unidad? ¿Qué pasa cuando se violenta a un trabajador? Y también temas con administración del leal, lo vamos a estar viendo con Sebastián Núñez, que es nuestro especialista penalista. Y también es gratuito ese curso. Así que los invito, bueno, que estén atentos en armis.cl, o si no, que nos manden un correo a contacto@armis.cl si están interesados en participar en los cursos. Como te digo, son gratis y van a ser cursos en el fondo que van a profundizar en los temas. Vamos a estar ahí un par de horas revisando normativamente todo con detalle. Y en marzo vamos a tener un curso intensivo de la nueva ley de copropiedad. Vamos a analizar absolutamente todo lo de la nueva ley y un curso de pago que lo vamos a estar anunciando también en armis.cl y que pueden hacer consultas a través del correo. Y también está bien interesante porque en el fondo es un análisis por especialistas de copropiedad, obviamente, de la nueva ley, pero en el fondo analizando cada uno de los detalles, y los administradores que hagan ese curso van a estar preparadísimos para enfrentar esta nueva ley. Así que está bien interesante. Bien, cuando tengamos más antecedentes, mándamelo para poder anunciarlo también y seguramente vamos a estar conversando. Muchas gracias a Juan Pablo por haber estado con nosotros nuevamente. Muchas gracias a todos los auditores que nos benefician escuchando el programa y también después viéndolo, revisándolo a través de YouTube. Nos vemos el próximo jueves. Que estén todos muy bien. Chao. Gracias, Aníbal. Nos vemos. Chao.